Respecto al tratamiento del cáncer de cuello uterino, cabe acotar que a nivel mundial la incidencia y la mortalidad de este, sobre todo en los países del primer mundo, ha disminuido de forma importante, sobre todo por una pesquisa adecuada, pertinente y a la hora del tratamiento, un tratamiento oportuno y eficaz. Para poder hablar del tratamiento de cáncer de cuello uterino, es prudente clasificarlos en temprano, localmente avanzado, metastásico, recurrente y como hallazgo incidental, sabiendo que el estadio temprano se consideran todos los tumores menores a 4 centímetros y que se encuentran confinados al cuello uterino. Es así como entran los estadios 1A1, 1A2, el 1B1, 1B2 y el estadio 2A1. La cirugía típicamente se emplea en los estadios tempranos, es decir, en lesiones de pequeño tamaño. El resto se trata con quimio y radioterapia, sobre todo en los estadios localmente avanzados. Pero existen otras técnicas de tratamiento como son la radioterapia. Estudios del siglo XX, donde tenemos a Curry y a Fletcher, donde reportan la supervivencia en la cirugía y en el uso de radioterapia de acuerdo a los estadios de diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Al comparar la supervivencia de ambas, vemos cómo ambas técnicas de tratamiento en los estadios tempranos ofrecen buenas tasas de supervivencia, siendo incluso un poco más altas en el uso de la radioterapia. Pero al comparar los beneficios de una u otra, vemos que en la radioterapia, aun cuando se puede emplear en todos los estadios y la cirugía solo en los estadios tempranos, eh, como es el 1A1 hasta el 2A1, el riesgo de segundas neoplasias por parte de la radioterapia existe, está descrito y es posible evidenciarlo. La preservación de los ovarios es posible con la cirugía, no así con la radioterapia, ya que con esto se afectaría o se afecta la función hormonal y sexual de la paciente. Los efectos sobre la vagina, por otro lado, tenemos que en la cirugía es posible preservar el canal vaginal. En cambio, en la radioterapia no es así, ya que muchas veces tienen como consecuencia una reacción actínica a la fibrosis. Y la toxicidad de órganos vecinos no se evidencia en la cirugía, así como sí es posible verlo en la radioterapia con afectación del intestino, la vejiga y el recto. Dando así idea de que siendo el tratamiento primario en los estadios tempranos, la cirugía la mejor opción, y dejando la radioterapia para pacientes que no sean operables, ¿okay? Que no accedan a la cirugía o en estadios avanzados. Así como también se emplea como tratamiento adyuvante, como se hablará más adelante. Respecto a la neoadyuvancia en los estadios tempranos del cáncer de cuello uterino, tenemos determinadas particularidades. Aun cuando se ha descrito y se puede emplear, múltiples estudios han demostrado que no existen beneficios en el uso de la neoadyuvancia en los estadios tempranos de cáncer de cuello uterino. En el primero, podemos ver, publicado en la revista de Cirugía Oncológica, vemos la eficacia de la utilización de quimioterapia no adyuvante en pacientes con estadios de FIGO 1B1 al 2A en cáncer de cuello uterino. Y se habla, o se demuestra, que la quimioterapia no adyuvante, aun cuando disminuye la necesidad de radioterapia, disminuyendo el tamaño tumoral y el compromiso metastásico de los ganglios linfáticos, así como la metástasis a distancia, falla al mejorar la supervivencia global, al compararlo con la cirugía como tratamiento primario en los pacientes en estadios tempranos. En la segunda podemos evidenciar que al utilizar la quimioterapia no adyuvante, no existen beneficios en cuanto a la mortalidad ni en el deterioro clínico del paciente, dándole cabida o prioridad a la cirugía como tratamiento primario en el cáncer temprano de cuello uterino, dejando la neoadjuvancia de lado, por lo menos en estos estadios y en esta patología en particular. Siendo la cirugía así el tratamiento primario o la primera opción de tratamiento que se le ofrece a las pacientes en estadios tempranos, tenemos distintas alternativas desde el punto de vista quirúrgico. Tenemos procedimientos preservadores de fertilidad, como son la conización y la traquelectomía radical, las histerectomías en sus distintas modalidades, y el manejo quirúrgico de los ganglios linfáticos, donde actualmente tenemos la linfadenectomía ilíaca obturatriz y el ganglio centinela. Respecto a los tratamientos preservadores de fertilidad que corresponderían a la conización y la traquelectomía, tenemos que está indicados en mujeres menores de 40 años con deseos y posibilidades reales y estudiadas de fertilidad.
Asimismo, que se le hayan explicado el procedimiento y los riesgos de aplicar una terapia preservadora, sobre todo en tumores mayores de 4 centímetros, como veremos más adelante. En los estadios se aplica, en los tratamientos preservadores de fertilidad, es en los estadios del 1A al 1B1, en ausencia de enfermedad extrauterina y o invasión ísmica, sin histologías desfavorables y sin invasión linfovascular, refiriéndonos a histologías desfavorables como lo son tumores neuroendocrinos en células pequeñas, el adenocarcinoma y el adenoma maligno. En estos casos, ya los tratamientos quirúrgicos preservadores de fertilidad no aplicarían. Y finalmente, un control estricto y la posibilidad de seguimiento de este tipo de pacientes, ya que es necesario por el tipo de cirugía y por la pequeña pieza quirúrgica poder realizarle un seguimiento adecuado a esta paciente. Y finalmente, si la paciente, como la idea era preservar la fertilidad, son embarazos de alto riesgo que necesitan aún más un control estricto. Tenemos en primer lugar la conización, que se aplica para los estadios tempranos, siendo por ejemplo en el estadio 1A1 sin invasión linfovascular, la conización un procedimiento suficiente, por supuesto, proporcionándoles márgenes libres de 3 milímetros. Pero para el resto de los estadios, como lo son del 1A2 en adelante o el 1A1 con invasión linfovascular, la conización debe acompañarse de disección ilíaca obturatriz o, en el mejor de los casos, ganglio centinela para la evaluación de las cuencas ganglionares. Cabe destacar que de los distintos tipos de conización, la que se recomienda en el caso de que se desee aplicar un tratamiento preservador a una paciente con cáncer de cuello uterino es el cono con bisturí frío. Se describe que puede utilizarse la técnica de LIP, que es con una asa diatérmica, y también con el cono aguja. Pero lo que se recomienda para poder proporcionar una pieza única, no fragmentada y con buenos márgenes, es el cono con bisturí frío. En cuanto a la traquelectomía radical, generalmente se le proporciona a pacientes con estadios 1A2 y 1B1, es decir, con lesiones iguales o menores a 2 centímetros. Cabe destacar que en esta se extrae el cuello uterino, márgenes vaginales y los parametrios, dejando el fondo y el cuerpo uterino intacto. La linfadenectomía debe acompañar a esta técnica. Del mismo modo, esta técnica se debe acompañar con el manejo de los ganglios linfáticos, que incluiría la linfadenectomía pélvica, es decir, ilíaca obturatriz, o en su defecto, lo ideal sería la utilización del ganglio centinela. De nuevo, no está indicado para histologías como tumores neuroendocrinos, adenocarcinomas, tipo gástrico y el adenoma maligno. La traquelectomía radical tiene buenas tasas en cuanto a la recurrencia, es decir, muy bajas, del 5%, una mortalidad del 3%, y se han reportado tasas de embarazo muy variables, entre ellas van del 40 a casi el 80%, reportando embarazos a términos en un 40% de los casos, pero el resto generalmente son con partos antes de término. El resto del tratamiento quirúrgico corresponde a las histerectomías. Es así como Cuerlo y Morrow realizaron una actualización, una modificación de la nomenclatura de Piper previamente, donde clasifican a las histerectomías asignándoles una letra que van de la A a la letra D, correspondiendo la primera a la histerectomía extrafacial o histerectomía simple, la B, que es la histerectomía radical modificada, la tipo C, que es la histerectomía radical propiamente dicha, y la D, que correspondería a las exanteraciones. Cabe destacar que la histerectomía extrafacial está indicada en el caso de las 1A1, ¿verdad? Pero para el resto, que es la 1A2, la 1B1, la 1B2 y la 2A1, lo ideal sería la utilización de una histerectomía radical o incluso una histerectomía radical modificada, depende más del criterio clínico. Pero lo ideal es realizar una histerectomía radical con manejo ganglionar. La 1C1, descrito también por Shengo, es una técnica quirúrgica modificada para preservar la funcionalidad que se basa en preservar los nervios hipogástricos y esplácnicos que se encuentran posteriores a las fascias del cuello uterino.
Esta técnica radica en la preservación para mejorar la dinámica urinaria, para mejorar, mejor dicho, para preservar la dinámica urinaria eh, y también la parte de la funcionalidad sexual. Cabe destacar que se ha estudiado si la radicalidad total que se le da a la esterectomía y a los parametrios realmente es necesaria. En esta revisión del año 2021, donde se comparan los tres tipos de esterectomías, la radical modificada y la radical tipo C1 y C2, se evidencia que al reducir la radicalidad de los parametrios se ofrecen buenos resultados positivos en la calidad de vida y en la función sexual del paciente, la función vesical, sin impacto en la supervivencia o resultados oncológicos. De nuevo, aun cuando es posible disminuir la radicalidad, sobre todo de los parametrios, es el criterio clínico el que va a establecer cuándo emplear un tipo de histerectomía u otra. Sin embargo, es la histerectomía radical, la que ha demostrado mejores resultados oncológicos a lo largo de la historia. Este tipo de radicalidad, perdón, este tipo de histerectomía radical, inicialmente o clásicamente, se empleaba la técnica de abordaje abierto, pero posteriormente se le dio entrada o cabida al abordaje mínimamente invasivo, como en otras áreas de la cirugía. ¿Qué sucede? Aunque inicialmente se describía que ambas técnicas ofrecían resultados oncológicos similares, un estudio en el año 2018, conocido como LAC, ¿verdad? Que correspondía a la Laparoscopic Approach Cervical Cancer, donde se estudiaron pacientes en estadios 1A1 con invasión linfovascular y 1A2 o 1B1, al comparar al abordaje mínimamente invasivo con la cirugía abierta, ¿verdad? Se demuestra que, o queda reportado, que la supervivencia global a 3 años es de un 91% en la cirugía mínimamente invasiva versus 97% en la cirugía abierta. Y la supervivencia libre de enfermedad a los 4.5 años, de misma forma, es 86% en la cirugía mínimamente invasiva y de 96.5% en la cirugía abierta. El ensayo LAC asocia tasas más bajas de supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad en la histerectomía mínimamente invasiva respecto a la cirugía abdominal abierta en cáncer de cuello uterino en estadios tempranos. El mismo año, de la misma forma, en el New England Journal, se publica este otro estudio donde, de la misma forma, en estadios tempranos, comparan la cirugía mínimamente invasiva con la cirugía abierta, pero hablando de mortalidad en un estudio epidemiológico. La mortalidad en la cirugía mínimamente invasiva fue del 9% a 4 años versus un 5.3% en la cirugía abierta, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Es por ello que se asoció a una supervivencia más corta a la cirugía mínimamente invasiva. Posterior a estos estudios, se decide proscribir el uso de la cirugía mínimamente invasiva para el manejo del cáncer de cuello uterino en estadios tempranos, en el caso de la histerectomía radical. Sin embargo, haciendo un énfasis o estudiando más allá el modo en el cual se realizaron estos estudios, se encontró que una de las características o una de las parámetros que se emplearon para el manejo del útero y del cuello uterino durante la cirugía mínimamente invasiva fue una de las condiciones que se relacionaron con el aumento de la mortalidad y la supervivencia libre de enfermedad mucho más corta. Es por ello que se modificaron las técnicas, de estudio y se modificaron los criterios que se emplearon en los estudios. Y por ejemplo, en el estudio IRTA, que agrupó pacientes que iban desde el 2007 hasta el 2015, se comparan la supervivencia libre de enfermedad en pacientes en estadios tempranos, 1A2 o B1, es decir, tumores menores a 2 centímetros, sometidos a traquelectomía mínimamente invasiva, comparado con la cirugía abierta. Hasta el momento de la publicación de los primeros resultados en el 2019, se ha estimado una supervivencia libre de enfermedad a los 4.5 años del 95% y en la cirugía mínimamente invasiva del 80%. No hay diferencias significativas o estadísticamente significativas en la supervivencia libre de enfermedad
y se han asociado más factores de riesgo de recaída que en la cirugía abierta. Sin embargo, los resultados definitivos de este estudio aún no se han sido publicados y esto fue un resultado preliminar publicado en Río de Janeiro en la Sociedad Internacional de Cáncer Ginecológico. El RAC, que es un estudio multicéntrico internacional del abordaje quirúrgico asistido por robótica en el cáncer de cuello uterino, también agrupa el cáncer uterino en estadios tempranos. Pretende evaluar la seguridad oncológica de la cirugía asistida por robot como alternativa al tratamiento en estadios tempranos. Asimismo, si la linfadenectomía puede ser reemplazada por el ganglio centinela usando verde endocenina. Es un estudio que aún se encuentra reclutando pacientes. Se pretende que los resultados estimados estén más o menos para el 2027, pero con una primera corte en el 2024. Un estudio más reciente, que ya publicó unos resultados, fue en el año 2020, que es el estudio SUCOR. ¿Qué sucede? Aquellos estudian de la misma forma la comparación de la cirugía mínimamente invasiva con el riesgo de muerte. Demostraron en líneas generales que el riesgo de recaída fue 2 veces mayor en la cirugía mínimamente invasiva, así como el riesgo de muerte, más de 2 veces. Pero demostraron que el uso de manipulador uterino en la cirugía mínimamente invasiva confiere un riesgo de recaída de 2.76 veces más respecto a la situación en la cual no se usa. Cuando no se usa el manipulador uterino, la supervivencia libre de enfermedad, tanto en la cirugía mínimamente invasiva como en la cirugía abierta, es similar. Asimismo, que la protección en el cierre de la cúpula vaginal reporta tasas similares de recaída en ambos grupos. Al modificar estas técnicas y tomando en consideración al momento de la colpotomía, estudios como el CIRCOL, realizado en Brasil, con estas acotaciones, al comparar tumores menores a 2 centímetros en ambos tipos de abordaje, la supervivencia libre de enfermedad a 3 años y la supervivencia global a 5 años son similares, con diferencias estadísticamente no significativas. En este estudio también dividieron la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global, pero de acuerdo al tamaño tumoral, tomando como punto de corte los 2 centímetros. Y queda demostrado que tanto a los 3 como a los 5 años no hay diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos. Una vez realizado el tratamiento primario del tumor, cabe destacar que también debe ser manejada la cuenca ganglionar. Para el manejo quirúrgico de los ganglios linfáticos, tenemos 2 técnicas básicamente. Pero en líneas generales, cabe destacar que el manejo quirúrgico de la cuenca ganglionar debe acompañar a los procedimientos tanto preservadores como las histerectomías radicales convencionales. Está indicada en los estadios 1-1 con invasión linfovascular hasta 2-1. Comparando los resultados oncológicos con o sin la linfadenectomía paraórtica en los pacientes sometidos a tratamientos quirúrgicos del cáncer de cuello uterino temprano, en este caso fue la histerectomía radical, tomando en cuenta los estadios 1B1 y 2A2, es posible determinar que la metástasis en ganglios pélvicos en estos grupos tempranos es del 18.38%. La metástasis en ganglios paraórticos es del 10% y la probabilidad establecida estadísticamente de que haya compromiso paraórtico habiendo compromiso pélvico de los ganglios es del 30%. Al evaluar los trabajos con los cuales se discutió este estudio, es posible determinar que en estudios previos, las tasas de compromiso pélvico y paraórtico simultáneas van entre el 20 y el 30%. Como resultado y como conclusión de lo que se presenta, establecen que la linfadenectomía paraórtica no mejora la supervivencia global a los 5 años en pacientes con estadios tempranos, es decir, 1B1 y 2A2 que fueron los incluidos en el presente trabajo. La tasa de compromiso paraórtico sin ganglios pélvicos es muy baja, es menor al 0,4%. Y tomando en cuenta estas 2 características, la linfadenectomía paraórtica no se recomienda. Es por ello que, de existir adenopatías pélvicas positivas, no se debe realizar la histerectomía,
ya que esto se considera un estadio localmente avanzado y la paciente es candidata para quimio-radioterapia como tratamiento. Y de existir adenopatías paraórticas, la opción terapéutica es quimio-radioterapia y no la linfadenectomía. Otra forma de evaluar el estado ganglionar y evitar las disecciones innecesarias es la utilización del ganglio centinela. Está indicado en las mismas indicaciones previamente establecidas en los estadios 1A1, 1B1, 1B2 y 2A1, es decir, en los estadios tempranos, de las pacientes a las que se quiere someter a tratamiento quirúrgico curativo. El Centicol, que es un estudio elaborado en el año 2011 por Lecuru, demostró la utilidad del ganglio centinela para evaluar los patrones de drenaje inusuales, así como la detección bilateral de los ganglios, proporcionando la menor tasa de falsos positivos. Posteriormente se realizaron el Centicol 2 y en el año 2022, en el presente año en curso, se realiza un estudio a largo plazo de la seguridad del ganglio centinela, tomando en cuenta los pacientes evaluados en el Centicol 1 y en el Centicol 2. Estos 259 pacientes con ganglios negativos, que se comparó el ganglio centinela con la linfadenectomía pélvica, se determina que la supervivencia libre de enfermedad a largo plazo, a 5 años, es del 85% para el ganglio centinela y del 80% para la linfadenectomía. Es por ello que la supervivencia no se vio modificada por los criterios eh, por la técnica de evaluación ganglionar, sino por los criterios de Sedgwick. Y la omisión de la linfadenectomía pélvica es posible cuando a los pacientes se les detecta el ganglio centinela de forma bilateral y se encuentran negativos, sin evaluarse un incremento en el riesgo de recaída a largo plazo. Es así como la NSCN elabora un algoritmo de evaluación de las cuencas ganglionares basándose en el ganglio centinela. En primer lugar, tenemos que se deben realizar la exéresis de todos los ganglios detectados por la técnica de ganglio centinela, que debería ser con azul disosulfán, tecnesio 99 y como veremos más adelante, el verde indocianina. Por cualquiera de estas técnicas, todos los ganglios detectados deben ser extraídos. Y asimismo, tomar muestra o exéresis también de los ganglios sospechosos, indurados, aumentados de tamaño, ¿okay?, que se observen durante el acto quirúrgico. Lo ideal es detectar el ganglio centinela de forma bilateral. Si en una de las hemipelvis no es posible detectar el ganglio centinela, ese lado en específico debe ser sometido a la linfadenectomía. Evidentemente, si el ganglio centinela no se detecta en ninguna de las cuencas ganglionares, debe realizarse la linfadenectomía bilateral. Asimismo, toman en cuenta que la parametrectomía debe ir en bloque junto con la pieza quirúrgica de donde se encuentra el tumor primario. El ensayo FILM emplea la fluorescencia infrarroja para la identificación del ganglio centinela. ¿Cómo se detecta o qué técnica se emplea? El verde indocianina. Este estudio comparó el azul patente o azul de isosulfán con el verde indocianina. Hay detalles importantes. Las tasas de detección con el verde indocianina de al menos un ganglio centinela fue mucho más alta que con el azul patente. Las tasas de detección bilaterales fueron estadísticamente significativas, mucho más altas con el verde indocianina. Y el total de ganglios centinelas detectados por técnica de azul disosulfán es de 1.4 ganglios por paciente y con el verde indocianina es de 2.99, mucho más alta. Es así como se prueba que el verde indocianina es significativamente mejor que el azul disosulfán en la detección del ganglio centinela y también de forma bilateral. Por lo tanto, recomiendan utilizarlo donde la tecnología y los costos lo permitan. Resumiendo, en cuanto al manejo quirúrgico de los estadios tempranos de cáncer de cuello uterino, tenemos que en los estadios 1A1 sin invasión linfovascular se le puede ofrecer a la paciente la conización. En caso de que presente márgenes positivos, pues se debe repetir el cono o ofrecerle la traquelectomía. Cabe destacar de nuevo que estos son tratamientos preservadores de fertilidad. En los estadios 1A1 con invasión linfovascular y en los estadios 1A2 se le puede ofrecer la conización o la traquelectomía radical, siempre en criterio clínico y tomando en cuenta el tamaño tumoral, junto a la linfadenectomía o el ganglio centinela para evaluar las cuencas ganglionares. En los estadios 1B1 y 1B2
se les puede plantear la traquelectomía radical, no el cono, por el tamaño tumoral. Por supuesto, acompañado de la linfadenectomía o el ganglio centinela. En cuanto al estadio 1B2, deben ser pacientes muy bien seleccionados, sometidos a una discusión interdisciplinaria. Es una decisión más difícil, ya que por el estadio, el tamaño tumoral y las características del tumor, es muy probable que la paciente requiera tratamiento adyuvante posterior al tratamiento quirúrgico. Y como se trata de un tratamiento preservador de fertilidad, si la paciente va a requerir tratamiento adyuvante posteriormente, se está perdiendo el esfuerzo quirúrgico de preservar la fertilidad. Por lo tanto, en estadios 1B2 deben ser pacientes muy bien seleccionados para poderlas someter a un tratamiento preservador de fertilidad. En caso de que no haya preservación de fertilidad por decisión de la paciente, por la edad o por el estadio de la enfermedad que no lo permita, vemos que en el estadio 1A1 sin invasión linfovascular se le realiza el cono. La paciente puede conservarse hasta aquí, sí puede mantener en observación, pero en caso de que los márgenes sean negativos y la paciente sea operable, se le puede ofrecer una histerectomía extrafacial. Aquí la radicalidad no cumple un papel relevante en cuanto a los resultados oncológicos. Si los márgenes están positivos, se puede repetir el cono para evaluar la totalidad del cuello uterino, se le puede ofrecer la histerectomía extrafacial o la radical modificada. Como no hay compromiso linfovascular, la linfadenectomía no es estrictamente necesaria en este caso, en caso de que no se desee preservar la fertilidad. En los demás estadios, como el estadio 1A1 con invasión linfovascular y 1A2, se le puede ofrecer una histerectomía radical modificada con la evaluación de las cuencas ganglionares por linfadenectomía o ganglio centinela, y como alternativa también se le puede ofrecer la radiobraquiterapia, en caso de que la paciente no sea operable o se niegue a la cirugía. En los estadios 1B1, 1B2 y 2A1 es la histerectomía radical, el tratamiento quirúrgico acompañado de la evaluación ganglionar por linfadenectomía o considerando el ganglio centinela. Como segunda alternativa tenemos la radiobraquiterapia junto a la quimioterapia como tratamiento no quirúrgico. Pero las opciones en primer lugar para el tratamiento del estadio temprano de cuello uterino es la alternativa quirúrgica. Luego de que la paciente es sometida al tratamiento quirúrgico, tenemos el tratamiento adyuvante. A modo de acotación, en estos estadios, con 1A2, 1B1 y 2A1, con ganglios linfáticos negativos, márgenes negativos, parámetros negativos y que no cumplen ninguno de los criterios de Sedlis, la paciente se puede mantener en observación. En 1999, el GOG 92 evalúa qué pacientes se benefician de la utilización de la radioterapia pélvica posterior a la cirugía y utiliza los siguientes criterios. En pacientes con ganglios negativos, pero con invasión mayor a 1/3 del estroma, invasión linfovascular o tumores mayores de 4 centímetros, se demostró la utilidad en la supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad de las pacientes posterior a tratamiento quirúrgico, el beneficio de la radioterapia. Sin embargo, también se debe incluir, además de estos criterios, los tipos histológicos, ya que sabemos que todos ellos que no son células escamosas tienen un peor pronóstico, y los márgenes que no estaban descritos en estos criterios como factores de riesgo de recaída. Es así como se establecen los criterios de Sedlis. Se toman en cuenta la presencia o no de invasión linfovascular, el tercio de profundidad de invasión estromal y el tamaño tumoral determinado posterior en la pieza definitiva. Si 2 de estos 3 criterios se cumplen, la paciente es candidata para tratamiento quirúrgico. Resumiendo, si ganglios, márgenes y parámetros están negativos, mantengo a la paciente en observación. ¿Cumple algún criterio, 2 criterios de Sedlis? Debe ser sometida a radioterapia. Si los ganglios están positivos, márgenes positivos y parámetros positivos, independientemente de los criterios de Sedlis, la paciente va para radio, braqui y quimioterapia. ¿Qué sucede con los hallazgos incidentales? Existe la situación donde la paciente es sometida a una histerectomía que no tiene que ver con una patología oncológica. Generalmente son histerectomías extrafaciales.
Cuando en la pieza definitiva reporta un carcinoma de cuello uterino como hallazgo incidental posterior a la histerectomía, debemos tomar en cuenta que no existe información realmente disponible para el manejo de esta situación. Los algoritmos que existen son consensos en base a experiencias de especialistas y centros de alto volumen de manejo de pacientes, donde han intentado agrupar o elaborar algoritmos para esclarificar un poco la situación en caso del hallazgo incidental. Para abordar este tipo de pacientes es necesario tomar en cuenta, en primer lugar, la historia clínica. Todos los estudios previos a la cirugía que se le realizó, así como los hallazgos quirúrgicos bien establecidos de la cirugía y la presencia de la biopsia definitiva. Con estos hallazgos y la atención de la paciente, se debe realizar un estudio imagenológico para evaluar la situación actual de la paciente posterior a la cirugía. Lo ideal, lo más recomendado en primer lugar por la NCCN es la realización de una tomografía. Sin embargo, en caso de que haya evidencia de enfermedad residual macroscópica pélvica, sugieren la realización de la resonancia magnética de pelvis para evaluar la cantidad de enfermedad residual. La observación se recomienda en los pacientes con estadio 1A1 sin invasión linfovascular. En el resto de los estadios tempranos, como el 1A1 con invasión linfovascular, el estadio 1A2 y el estadio 1B, presencia de márgenes positivos o enfermedad residual macroscópica posterior a la evaluación imagenológica y de haber reconstruido el escenario previo a la cirugía, tenemos que, si la paciente tiene márgenes negativos e imágenes negativas para enfermedad, pero en un estadio 1 a 2, se recomienda que la paciente vaya para radioterapia pélvica con braquiterapia y se puede considerar o no el uso de la quimioterapia. Si en la pieza quirúrgica no es posible evaluar los criterios de Sedlis, se puede completar la cirugía. ¿En qué consiste completar la cirugía? La parametrectomía, la vaginectomía superior y la linfadenectomía pélvica. No así la paraórtica, como ya más sabemos, tiene una baja categoría o utilidad en su realización. Cuando yo completo la cirugía, puedo evaluar los criterios de Sedlis y si los ganglios están negativos sin enfermedad residual, puedo observar a la paciente. Pero si al yo completar la cirugía tengo ganglios positivos, presencia de márgenes positivos y los parámetros están comprometidos, la paciente debe ser sometida a tratamiento adyuvante con radioterapia, quimioterapia y braquiterapia. Si en vez de esta situación tenemos que hay presencia de márgenes positivos, enfermedad residual macroscópica, imágenes positivas, pues es decir, presencia de enopatías patológicas por imagen o presencia de enfermedad en las imágenes o los criterios de Sedlis están presentes en la pieza quirúrgica, la paciente indiscutiblemente tiene que ir a tratamiento adyuvante con radioterapia pélvica y paraórtica, tratamiento de quimioterapia y braquiterapia. Muchas gracias. Esto es un pequeño resumen, un overview, sobre el tratamiento quirúrgico y adyuvante con radio y quimioterapia que se le puede ofrecer a todas las pacientes en estadios tempranos de cáncer de cuello uterino. Muchas gracias.